Por ejemplo, este tema de lo que es división y herencia, son temas pilares, claves, ¿sí? Ahora, acerca de lo que vimos en la penúltima clase, que fue ayer, esta es la última clase, lo que vimos fue integrar lo que fue regulación de la expresión genética eucariota junto con lo que es diferenciación celular, ¿sí? Ahora, lo que vamos a integrar ahora, o lo que vamos a ver ahora, es la última parte del ciclo, que es justamente el periodo de división celular, ¿sí? Ya llegando a la última parte de la materia. Y la parte de herencia, ¿bien? Ahora, en lo que es división celular, como les decía, es la última parte del ciclo. El ciclo se dividía en interfase y división, ¿no? Bueno, división sería la última fase, la última parte de este ciclo. Por fin llegamos, después de todo ese camino que habíamos hecho, ¿sí? De pasar por G1, de pasar por S, por fin llegamos ahora sí al final. Llegamos a la división. Y la división va a depender de los dos tipos de células que tengamos. Va a depender de si esa célula es una célula somática, si es una célula somática que yo quiero recomponer el número celular, el pool celular que yo tengo, si es una célula somática, ella va a ser un tipo de división. Ese tipo de división que va a ser la mitosis. ¿Sí? Mitosis. Ahora, si esa célula no es una célula somática, sino que es una célula sexual, una gameta, voy a poner acá, si es una célula sexual, hago referencia a la gameta, al futuro espermatozoide o al óvulo, ¿sí? La gameta va a ser meiosis. Y no es que hace o la meiosis 1 o la 2, no. La meiosis se compone por dos, meiosis 1 y meiosis 2. No puede empezar haciendo meiosis 2 primero y la 1 después, no. Es meiosis 1, este se ve mejor. Y después, meiosis 2. Dos divisiones sucesivas. Pero esta célula, la célula sexual, no es que se divide una vez y se divide después. No. Antes de la meiosis 2, pasa un periodo de interfase que no tiene fase S, G1, G2, y entra en meiosis 2 recién. ¿Bien? Pero todas hicieron una previa. Todas pasaron por acá, por esta parte. ¿Sí? Por este periodo. Todas entraron por ahí. Todas hicieron una interfase. Bien, todas controlaron que su ADN esté perfecto, todas vieron que se duplique bien su ADN, ¿sí? Por ejemplo, si es una célula voy a hacer este camino, ¿no? Voy a poner acá. Si es una célula, 2N igual a 46, ¿qué quiere decir? Que tiene 46 cromosomas, ¿sí? De los cuales esta célula tiene esos 46 cromosomas, acá está, ¿no? Su núcleo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el total de 23 de un lado, y tiene otro número de cromosomas, 1, 2, 3, otros 23. Son 23 de origen paterno y 23 de origen materno, ¿sí? De diferentes progenitores, ¿sí? De dos progenitores distintos, ¿está? Ahora, tenemos una célula 2N46. Ponele que esta célula siga un camino, siga el camino de ser una célula somática. No sé, una célula de mi intestino que se quiere ir recomponiendo, o de mi piel. Básicamente quiero hacer eso, ¿sí? Esta célula entra en periodo G1, como ustedes saben, empieza a crecer, empieza a formar proteínas, hace transcripción, hace procesamiento de sus ARNs, hace traducción, o sea, genera proteínas, ¿sí? Recordando que el proceso de traducción era cuando nosotros empezábamos a descifrar ese código genético que teníamos en el ARN mensajero, ¿sí? Haciendo que cada codón me dé un aminoácido específico, formando finalmente una proteína, ¿sí? Este terminaba de crecer y diferenciarse en sí, y en la etapa S duplicaba su ADN y generaba nuevas histonas. Duplicación del ADN y generación de histonas. Periodo S.
Después del periodo ese de duplicación de su ADN, esto habíamos dicho que esto no puede cambiar. O sea, yo nunca voy a decir que el número de cromosomas aumenta. No puede pasar eso, es imposible, es incompatible con la vida, es inviable. Es más, si eso llegase a pasar, si yo pasaría de tener 46 cromosomas a tener 92, por ejemplo, hacer esto, un ejemplo, esto sería un tipo de mutación. Y esa mutación se llama mutación euploide. Euploidía se llama. Eu por entero, euploidía. Yo haría una euploidía si aumentara el número de juegos cromosómicos. ¿Sí? Fíjense que esta última clase quiero que sea muy integradora, va a ser muy integradora. Fíjense, si yo duplicara el total de juegos cromosómicos así, yo haría una mutación entera de juegos cromosómicos. Pero nuestras células no hacen eso, sino que todo eso lo mantienen controlado, porque hay varios puntos de regulación, puntos stop, que lo que hacen es tratar de que esa célula siga teniendo sus 46 cromosomas. Sigue siendo 46 cromosomas. ¿Pero qué pasó con esa célula? Esa célula, antes de entrar en la división, o sea, ya en este periodo, aquí, ella sigue teniendo los 46 cromosomas, pero ahora, ¿qué pasó? Son cromosomas dobles. Porque los cromosomas pueden tener dos formas, o ser formados por una molécula, ser simples, o formados por dos moléculas, ser dobles. ¿Sí? Nada más que pasó eso. Ahora, esta célula ya con su ADN duplicado, entra a división. ¿Sí? Entra a dividirse. ¿Cómo es una célula que habíamos dicho recién, somática de mi cuerpo, de mi organismo? El tipo de división que va a elegir es este. Este camino va a elegir esta célula. ¿Sí? Va a ir por este camino. Y cuando llegue por este camino se va a ir a la mitosis. Pero no es que llega así nomás, porque recordemos, al final de G2 había algo que hacía, que promovía la entrada en esa fase. ¿Cómo se llamaba? Factor promotor de fase M. Perfecto, el factor promotor de la fase M, factor promotor de la fase M. Y ese factor estaba formado por quinasa dependiente de ciclinas más ciclina. La ciclina B y la CDK1, ¿no? La ciclina B, en este caso era ciclina B o ciclina G2 o ciclina M, depende de la bibliografía, pero en definitiva formaba el factor que me permitía la entrada en la fase M, me permite la entrada en M. En donde en M, en mitosis, hay varias subfases, varias diferentes fases. Esas diferentes fases son profase, hay otra que es prometafase, hay otras que es metafase, otra que es anafase y otra que es telofase. Ahora, ¿se acuerdan una mnemotécnica que puede ser promete, ana, tejer? Bueno, profase, mete, metafase, ana, anafase, tejer, telofase. Bueno, profase es la primera fase, prometafase es una fase intermedia, metafase, ahí está, y después tenemos anafase, y después tenemos la telofase. Ahora, ese factor promotor de la fase M, me promueve todas estas fases, hasta acá, porque después ya se desintegra. Porque recordemos, la ciclina era muy variable, estaba y después se degradaba, ¿sí? Entonces, en la profase, lo característico es que los cromosomas se empezaban a compactar,
Si yo viera un dibujito, vería esto. Vería que los cromosomas de mis células se empezaban a compactar, se empiezan a compactar, y a un polo del núcleo se empieza a formar lo que llamamos el uso mitótico, ¿no? O uso acromático. Ahí está. Fibras del uso, y acá serían los cromosomas compactos. Cromosomas condensándose. Sándose. Y pasaba algo también. Dentro del núcleo había una estructura, ¿sí? Una estructura que se llamaba nucleolo. ¿Sí? En el nucleolo, normalmente en una célula que no se está dividiendo, o sea que estaba aquí, que estaba en lo que llamamos o llamábamos interfase, ¿sí? El nucleolo estaba permanentemente evidente, se veía bastante bien, con su zona periférica granular y una zona central bastante fibrilar, así. Acá también seguía estando evidente, ¿sí? Esto es el núcleo y acá veía esto, esta manchita que era el nucleolo, ¿sí? ¿Por qué es importante el nucleolo? ¿Por qué era importante la interfase? ¿Qué pasaba en el nucleolo que era recontra importante la interfase? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba en el nucleolo? Que es mega importante. Cumplía ciertas funciones el nucleolo. No pasa nada. A ver, el nucleolo, si yo lo tendría que ver un poco más, acá en la interfase, se nota mucho, muchísimo. Puedo tener uno, puedo tener varios, con una zona granular, periférica y una zona central fibrilar. ¿Sí? Ahora, ahí viene el chat, a ver. Bueno, Nayesca, ¿cómo estás? Bien, tiene que ver con eso. Perfecto. Tiene que ver con eso, con los ribosomas rojos. Perfecto. En el nucleolo habían, voy a poner acá, hay cromosomas específicos. Ahora vuelvo acá. Hay cromosomas específicos que se utilizan. Esos cromosomas son acrocéntricos porque tienen el centrómero bien arriba, el cromosoma 13, el cromosoma 14, el cromosoma 15, el cromosoma 21 y el cromosoma 22. Son cromosomas acrocéntricos. Ahí está. Estos cromosomas acrocéntricos, 13, 14, 15, 21, 22, están aquí, en el centro del nucleolo, porque tiene una zona central. Zona central. Y tiene una zona periférica igual, ¿eh? La zona periférica aparece en grumitos. Por eso se llama zona granular. La cuestión, que en esa zona central, en esta zona central, están estos cromosomas, ¿sí? Estos cromosomas, esa zona central fibrilar, parecen fibras, fibrilar, mala mía, fibrilar. Se llama así esta zona central porque ahí están estos cromosomas, en el nucleolo, ¿sí? Ahora, estos cromosomas tienen información muy redundante acá. Y la información que tienen no es cualquiera. La información está bien organizada en lo que llamamos NOR, con sus siglas en inglés, que significa organizador nucleolar. Esto estaba en las síntesis conceptuales, ¿sí? Recuerden que en la clase en vivo no podemos llegar a ver todo. Esto se llamaba organizador nucleolar. Nucleolar. NOR. El organizador nucleolar, ¿qué es? Son estas zonas específicas de estos cromosomas, en el nucleolo, ¿sí?
¿En qué síntesis? Uy, no me acuerdo. Son un montón de videos, chicos. No me acuerdo. Tiene el nombre igual. Cada síntesis tiene su nombre, así que después chúmenlo en el cronograma. ¿Sí? Tiene todo su nombre y número. Pero creo que es en la parte de transcripción, traducción, transcripción y procesamientos, ahí más o menos. Sí, ahí. Transcripción y procesamiento, ahí me acordé. Ahí. ¿Vale? Transcripción y procesamientos. ¿Por qué? ¿Por qué en transcripción y procesamiento? Porque acá hay ADN, escuchen bien, igual ahora ya lo saben, hay ADN específico, NOR, organizador nucleolar. Menos mal que lo nombré, ¿eh? Bueno, este organizador nucleolar tiene información para ARN ribosomales. Ahora sí le debe sonar. ARN ribosomal. Esos ARN ribosomales son de varios tipos. Principalmente es el ARN ribosomal 45S. Sí, está en la síntesis de transcripción, ya me acordé. Transcripción y procesamiento. Bien, ahí está. ARN ribosomal 45S, tiene esa información. ¿Para qué? Para que se generen ARN ribosomales aquí, en el nucleolo, y después, a través del complejo de poro nuclear, ingresen esas proteínas aquí, a través del poro, justamente, proteínas ribosomales, ¿sí? Yo les había dicho, cuando empezamos a ver segundo parcial, yo les dije que lo que es transporte a través del complejo de poro nuclear, lo iban a terminar de entender cuando terminen de ver todo segundo parcial, o sea, ahora. Por ejemplo, ustedes saben ahora que en el citosol de la célula sucede la traducción, la síntesis de proteínas. Y ustedes saben que en el núcleo sucede la duplicación del ADN, la transcripción, los procesamientos de ARNs. ¿Sí? Entonces, en el nucleolo sucede el ensamblaje, ¿sí? En el nucleolo, voy a poner acá, en el nucleolo sucede el ensamblaje de proteínas ribosomales, más ARN ribosomales. O sea, la formación de las subunidades ribosomales. Entonces, nosotros para poder formar subunidades ribosomales en el nucleolo, yo necesito que a través del complejo de poro nuclear, ¿se acuerdan? Por allá, gracias a que las proteínas ribosomales tengan una señal de localización nuclear, sea importación nuclear, sean llevadas al núcleo, las proteínas ribosomales. ¿Sí? Para que vayan al nucleolo y se ensamblen, se unan con ese ARN ribosomal, formen las subunidades ribosomales, subunidad mayor, subunidad menor, y esas subunidades, ahora después, a través del complejo de poro nuclear, sean ¿qué cosa? Exportadas, exportinas, al citosol, del núcleo al citosol. ¿Para qué? Para ser usadas en la traducción. ¿Sí? ¿Cierra todo ahí? O sea que en el nucleolo sucede la formación de subunidades ribosomales. ¿Bien? No ribosomas completos, subunidades ribosomales. Ahora, ¿las necesito en toda la interfase? Sí, por eso el nucleolo se ve, es revisible. Yo necesito que el nucleolo esté trabajando a full, que me esté formando subunidades ribosomales y que a través del complejo de poro nuclear salgan esas subunidades al citosol para que en el citosol sean usadas en la traducción, la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque durante toda la interfase se sintetizan proteínas. ¿Bien? Ahora, cuando la célula entra en división y el ADN se compacta, esa información yo ya no la puedo leer. Ya no puedo hacer transcripción, por ende no puedo hacer traducción.
Ya no necesito el nucleolo, ya no necesito fabricar ribosomas, desaparece el nucleolo. ¿Se entiende lo que voy, sí o no? Desaparece. Si desaparece el nucleolo, ¿qué tengo? No tengo subunidades ribosomales. Si no tengo subunidades ribosomales, no tengo ribosomas. Si no tengo ribosomas, no puedo fabricar proteínas en la división. ¿Sí? No hay síntesis de proteínas en la división, no hay chance. ¿Bien? Bueno, ahora, desapareció el nucleolo en la división, lo cual también me imposibilita que yo pueda sintetizar proteínas en la división. Además de que tengo el material genético compactado. Listo, profase. Prometafase, muy característica. Lo importante aquí, que quiero que recuerden, es que aquí se fosforila la lámina, a ver, no me voy, ahí está, la lámina nuclear. ¿Quién lo hizo? Y el FPM, la quinasa del FPM. ¿Quién condensó el material genético? Acá. La quinasa del FPM activando condensinas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en la prometafase, al fosforilarse la lámina nuclear, la envoltura nuclear se desintegra. Chao. Se fue. Se perdió todo. Porque esa lámina nuclear era lo que le daba sostén, le daba forma, ¿no? Ahora está fosforilada, fíjense. Listo, chao. Se rompió. ¿Sí? Eso es lo característico de la prometafase, la ruptura de desenvoltura nuclear. ¿Bien? Característico de metafase, ¿cuál era? ¿Qué era? Ah, bueno, y acá están los cromosomas, ¿no? ¿Qué era lo característico de la metafase? Claro, los cromosomas no, todavía no. Para separarse tiene que ordenarse primero, ¿sí? Entonces, en la metafase, los cromosomas, yo lo veo en el núcleo de la célula, veo que se alinean en el plano medio de la célula. Empiezan así, a compactarse y se recontracompactan, lo cual es buenísimo porque me permite hacer muchas cosas. ¿Sí? Se compactan al máximo, lo cual, primero, lo que pasa en metafase, lo característico de metafase es que se alinean en el ecuador o en el plano medio. ¿Sí? O sea, los cromosomas, voy a poner acá, los cromosomas se alinean en el plano medio. Eso es lo característico. Y se compactan al máximo. Ahora, ¿qué es lo clave de esto? ¿Qué es lo clave en metafase? Bien, se condensan, claro. Se alinean, exacto, se alinean. O sea, básicamente así, ¿sí? Todos en una filita, los cromosomas. Se condensan al máximo, está bien, mucho más. Se compactan, se condensan, está bien. Se alinean en el plano medio y se compactan mucho más todavía. Ahí está. Gracias a estas fibras de los microtúbulos, ¿no? Que son los elementos del esqueleto que están participando acá. Bien, entonces, lo cual esto me va a permitir muchas cosas. Me permite la compactación de estos. Uy, me están llamando, perdonen, ¿eh? Ahí voy, chicos, ¿eh?
Ahora sí, sigamos. Bueno, les decía que aquí esta alineación de los cromosomas y esa compactación me permite dos cosas que quiero que recuerden de metafase, chicos. Primero, lo de estar bien perfectamente alineados me permite hacer un cariotipo. ¿Se acuerdan qué es un cariotipo? Cariotipo es agarrar, sacar una fotografía de un set completo de cromosomas, organizarlos según su tamaño, según su forma, ¿sí? Ese es un cariotipo. Segundo, la condensación o compactación de ese cromosoma me permite, y la alineación, digamos, me permite además, la alineación, digamos, eso está permitido, al revés, está permitido gracias a, su alineación es gracias a un punto de control acá. ¿Le suena? Un punto de control. Había un punto que hacía que los cromosomas se alineen perfectamente acá. ¿Sí? Son cosas que quiero que recuerden, que están relacionadas a la división, que se fueron nombrando, pero bueno, como para terminar de cerrarlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Anafase, ahora sí. Esos cromosomas que están bien alineados, ahora en anafase, sus moléculas, o también se llaman cromátides, es lo mismo, ¿sí? Recuerden que estos son, un cromosoma puede estar compuesto por una molécula o una cromátide, es lo mismo, o un cromosoma puede estar compuesto por una molécula o dos cromátides, ¿sí? Eso como regla general. Entonces aquí, en anafase, ¿qué pasa con las moléculas o cromátides? Ahora sí, se separan las moléculas o cromátides de cada cromosoma. Ahí está. Separación de cromátides o moléculas. ¿Cromátides qué? Hermanas. ¿Por qué hermanas? Porque son de un solo cromosoma, del mismo cromosoma. De cromátides, hermanas. Y después viene telofase. La telofase, ¿qué pasaba? Ahí ya esta se empezó a tabicar, la célula, su citoplasma, y ya se empieza a reaparecer todo, ¿no? Ya reaparece el nucleolo, o sea, vuelve a generarse más proteínas, todo lo demás. Ya me quedan las células, cada una de las células hijas, con la misma cantidad de cromosomas, porque eso no cambia, no cambia, no cambia. En mitosis puedo hacer 85 millones de mitosis. Si la célula era 2N46, va a seguir siendo 2N46. ¿Bien? ¿Estamos con eso? O sea, la mitosis es totalmente ecuacional. Uy, perdón. Bien, ahora para eso quiero que vayamos acá, porque dijimos que hoy vamos a mechar con ejercicios. Amigos. Y ya no metemos a herencia. Por ejemplo, igual todos tienen esta evaluación, pero como para que vean. Vamos para aquí, voy a compartir pantalla. Ahí va. Miren esto. Vamos para acá, ¿no? Vamos a la evaluación. Muy pocas personas lo hicieron. Yo calculo que están todos saturados. Tenemos más de 500 alumnos y miren cuántas personas lo hicieron, chicos. ¿Qué onda? Nos llama mucho la atención eso igual, ¿eh? Pero bueno, yo calculo que están con los temas anteriores. Ok. En división celular, mitosis, meiosis, gametogénesis, ok, bla, 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 bla. Y acá, básicamente, les dice, organice de manera secuencial las fases. O sea, cuál va primero, cuál va después. ¿Cuál va primero, cuál va después? A ver si estamos todos en sintonía. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? Profase, perfecto. ¿Cuál va después? Uy, no. Cierto que soy editora. Bueno. Cierto que le hice yo. Bueno, primero va profase, no la voy a tocar. Después va metafase, perfecto. Prometafase, perdón, y después metafase. Anafase, telofase. Básicamente se basa en organizar bien todo eso, ¿sí?
A sería profase, B sería prometafase, C sería metafase, D sería anafase, por acá, y E sería telofase. Y después esto de emparejamiento, esto es de meiosis 2, que ya lo vamos a ver. Esta, por ejemplo, esta que ha causado bastante dudas. Tuvieron muchas dudas y muchos la pifiaron, ¿sí? Muchos me refiero a los 14 alumnos que respondieron, porque, ¿qué onda? ¿No están haciendo las evaluaciones ustedes? ¿Acá hay alguno de los 14 que está acá? No llegaron todavía, ¿no? Está bien, es mucho, los compadezco. Bueno, miren, este tipo de pregunta es muy típica, por ejemplo. Dice, teniendo en cuenta que una célula diploide de un delfín posee 42 autosomas, indique la afirmación correcta. ¿Qué pondrían? Me parece excelente, Mateo. Yo lo jodo igual. Es un montón, así que me parece excelente. Mateo dice, estaba viendo bien los temas y después hago las evaluaciones. Sí, es lo mejor. Lo mejor es eso. Sí, sí, ya sé, no se sientan mal. Lo jodo. Yo sé que es un montón, chicos, pero si no le ponemos onda, es peor. Pero es un montón esto. La materia es mucho, pero van a ver que van a llegar. Bien, dice, teniendo en cuenta una célula diploide. Diploide quiere decir que tiene mitad de un progenitor y mitad del otro progenitor, o sea, es 2N, ¿sí? Y dice, de un delfín, posee 42 autosomas. Bien, de aquí, antes de que vuelva a compartir acá, quiero que tengamos en cuenta esto. Yo en todas las células, después de haber repasado esta parte de mitosis, yo en todas las células, ¿sí? Yo tengo un total, por ejemplo, acá son 46, pero yo tengo un conjunto de cromosomas que se llaman autosomas, ¿sí? Y tengo el otro, el par, que son dos, que es el par sexual. ¿Bien? En el caso nuestro, en el caso de la especie humana, ahora lo van a aplicar en el choice. En el caso de la especie humana, fíjense que tenemos, ¿cuántos? Tenemos 44 autosomas, o podemos decir 22 pares, ¿sí? De autosomas. ¿Bien? Y después tenemos el par sexual, que sería el cromosoma número 45 y 46. O es lo mismo decir el par 23. ¿Está? Ahí está. Entonces yo tengo 44 autosomas y el número 45-46 es el par sexual. XX, los individuos XX, ¿sí? Sexo cromosómico femenino, o XY, sexo cromosómico masculino. Cualquiera de los dos, no los dos, o uno o el otro. ¿Bien? Ahora, esto mismo lo extrapolemos al choice que les mostré, esto mismo. ¿Sí? Ahí está. Esto mismo lo veamos acá. Vamos aquí y ahí les muestro, ahí les comparto la pantalla. Eso mismo, dice, teniendo en cuenta una célula diploide de un delfín que tiene 42 autosomas, indique la afirmación correcta. A ver, vamos a la B, que dijeron por acá la B. La célula diploide de esta especie son de 2N42. Y mira, vos nombraste autosomas, falta el sexual. ¿Me siguen? Falta el cromosoma sexual, Ro. 42 autosomas, te faltan los dos sexuales. ¿Sí? O sea, vos en realidad tenés 44 cromosomas. La célula es 2N igual a 44. ¿Se entiende eso de este ejercicio? Es 2N igual a 44 en realidad, no a 42. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá dijo autosomas. Me falta el par sexual, son 44. Y es diploide, o sea, 2N igual a 44. O sea que tiene 22 cromosomas de origen paterno y 22 cromosomas del otro progenitor, materno. ¿Sí? Claro. En especies diploides como nosotros, las sexuales siempre son 2 cromosomas. ¿Está? Bien, ahora,
Y como es una célula del delfín y no dijo cuál, dijo, ya aclaró de una que es diploide. Una célula diploide del delfín es 42 autosomas, o sea, tengo 44 en total, 2n igual a 44. Dice, en esta especie, un óvulo posee 19 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Después dice, las células, a ver, acá Carito tiró la D, vamos a la D. La D dice, una célula de su aleta dorsal posee 21 pares de cromosomas totales. Vos al decir 21 pares, estás volviendo a decir que tenés 42. ¿Me seguís, Caro? Y dijimos que tenés 44. Entonces la D no puede ser. Ya descartamos la B y la D la descartamos. ¿Sí? La B de bueno y la D de Diosito la descartamos, ¿por qué? Porque está diciendo que tenés 42. Y no, tenemos 44 en este delfín. Tiene 42 autosomas y 2 sexuales. ¿Sí? Porque es diploide. Entonces la B y la D no son. Ahora la cosa está entre la C y la A. Vamos a la C. Una célula hepática posee 21 pares, o sea, 42, hasta ahí va bien, 42 autosomas, y 2 cromosomas sexuales, ¿sí? O sea, 44. Esa puede ser la C. Una célula hepática, 21 pares. 21 pares sería un total de 42. 22 pares de autosomas y 2 sexuales. Está buena, me gusta. Me gusta la C. Vamos a la A. Dice, en esta especie un óvulo posee 19 autosomas, bueno, y 2 cromosomas sexuales. A ver, si es un óvulo hizo meiosis. En la meiosis yo tengo la mitad de cromosomas, ¿se acuerdan? La mitad de esta especie que tiene 44 sería 22. Ahí son 19, 20, no da, la A no da. La A tendría que decir 21 autosomas y un sexual. ¿Se entiende? Para que sea la A tendría que decir 21 autosomas y un cromosoma sexual. ¿Sí o no? Para que sea la A. Entonces la respuesta correcta es la C de casa, la que dijo Josué. ¿Sí? Una célula hepática, o sea, cualquier célula somática, digamos, tiene 21 pares, o sea, 42 autosomas y 2 cromosomas sexuales, o sea, total 44. ¿Bien? Porque dijo que era diploide. Bien. Esto, por ejemplo, ¿qué me dirían de esta pregunta que tiene que ver con lo que estamos charlando ahora? Durante la mitosis. No se las voy a spoilear toda la evaluación, no se preocupen, pero hay algunas que quiero marcarles. ¿Cuál les parece que es correcta? Bien, a ver. La A dice, se lleva a cabo la duplicación. Esa no tiene sentido. Yo dupliqué antes de dividirme. Yo hice interfase y en la interfase hice fase S. No tiene sentido la A. La C dice, se produce la transcripción. Dijimos que el material genético se compacta, no hay transcripción. Se descondensa, no, se condensa el material genético. Entonces sí, es la que dijeron ustedes. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque yo tenía 2 células hijas, terminan teniendo el mismo material genético que la célula madre. Por eso la mitosis es ecuacional. ¿Sí? Esta no, esta es de meiosis, esta es de otro ejercicio del mismo. Después ustedes lo pueden hacer, tienen un montón para hacer. Esto, por ejemplo, sería un esquema que les podría aparecer, que pregunta en qué etapa de la mitosis está. Esta es la pregunta más fácil que les puede tocar. ¿En qué etapa de la mitosis está? Claro. Esta es sana, una fase, perfecto. Les puede tocar. Esa es una fase, separación de cromátides hermanas. Bien, vamos a otra que quiero. Había una que quería. No, esto ya es de otro. Sí. Esta quería, esta justamente. Este tipo de preguntas que también les puede llegar a tocar en relación a división mitótica. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a meiosis. Pero miren, dice, durante la metafase, me tiró metafase, no me dijo 1 ni 2, o sea, eso es mitosis. De una célula 2n igual a 14, encontraremos
Esto es lo que yo quiero que veamos, ¿sí? Porque les pueden poner, durante la anafase de una célula 2n igual a tanto. O durante la profase de una célula 2n igual a tanto. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Sí, esa. Esa quiero que practiquemos. ¿Cuál sería? Bien, chicas. Eso quería que respondan. Perfecto, eso quería que respondan, la B, quería que respondan esa. ¿Por qué? Porque esa no es. Cuando uno se equivoca, justamente aprende más. Entonces, no, la B no es. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá lo confuso es que dice pares. ¿Sí? 7 pares. 7 pares en la B y la D, pares de cromosomas. Primero que dice una cromátide. O sea, si yo coloco cromosomas con una cromátide, ¿qué separo después? ¿Qué separo? Si en la anafase se separan cromátides, ¿me siguen? O sea, la placa ecuatorial, Josué, es el plano medio de la célula. No, no, se lo digo posta. Placa o plano medio de la célula, ¿viste que se alinean al medio los cromosomas? Es eso la placa ecuatorial, ¿sí? Eso, Josué. Bien, entonces, dice pares. Primero que nada, una cromátide no tiene, por eso la B no es. Ahora, el tema está con la D. 2 cromátides tiene, sí, porque después se tiene que separar esas cromátides en anafase. Pero el tema es que dice 7 pares. Y uno tiende a pensar, ¿no? A ver, 7 pares. 7 pares. Y cuando uno dice 7 pares de cromosomas, es verdad, uno dice, bueno, es diploide, es verdad, son 7 y 7, 14. Dijimos eso, está bien. Pero los cromosomas no se alinean de a dos, no se alinean de a pares. ¿Se entiende? No están de dos en dos. ¿Sí? Los cromosomas, fíjense cómo se alinean. De a uno. Tienen 2 cromátides, primero que nada, porque después esas cromátides se separan en anafase, o sea, no pueden tener una. Segundo, están solitos, no van de a pares. Si bien estamos hablando de una célula diploide, es verdad, tiene 7 pares de cromosomas, o sea, 14, pero ¿qué pasa? Cuando se alinean en metafase están solitos. Son los 14 en una fila. ¿Se ve? ¿Cuándo veo yo pares de cromosomas en metafase? Únicamente en la meiosis 1. ¿Sí? ¿Está con eso? Ahí está la trampita de ese ejercicio. Básicamente, ahí está. Esa es la trampa del choice. ¿No quedó? Bueno, ahí vamos. Dice que la célula es 2n igual a 14. ¿Sí? 2n igual a 14. O sea que tenés 7 cromosomas del padre más 7 cromosomas de la madre, doble progenitor. ¿Sí? Ahora, cuando hace profase, se condensan, pasa lo mismo, pero en metafase se desintegra su envoltura. Pero en metafase no se alinean los 7 por acá y los 7 acá. No se alinean los homólogos. Eso sería meiosis 1. ¿Se entiende? Decir que se alinean 7 pares, estoy hablando de meiosis 1. En mitosis no se alinean así, se alinean los 14 en fila, así. ¿Bien? ¿Quedó, Ro? No de a pares. Si yo digo pares, ya estoy hablando de meiosis. Ahí la pifié. Buenísimo. Miren, entonces vamos para acá. Vamos al choice. Y ahora vamos a otro temita. Miren, entonces, yo voy para acá y veo, durante la metafase, una célula de 2n igual a 14 encontraremos. Entonces, esta no es porque tiene 2 cromátides y la D tampoco porque dice 7 pares. No, no están de a pares. Es termina siendo la A. 14 cromosomas con 2 cromátides cada uno. ¿Sí? Porque están todos en la línea. Caen redonditos siempre en la D en mayoría. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos ahora a otra cosa de meiosis. Vamos para acá. Mitosis, perdón, sepan bien las etapas. Vamos a meiosis. Y después nos metemos a lo que es el último tema, que es genética.
¿Sí? Bien, ahora sí, vamos acá. Ay, la última clase, chicos. Última clase en vivo, pero bueno. Espero resultados que me cuenten, le vaya bien, le vaya mal. A mis alumnos siempre le va bien, así que espero. Les remen. Bueno, pero después me cuentan, ¿sí? Generalmente le va bien a todos mis alumnos. A algún alumno que le va mal, generalmente es por tema personal, o porque no llega, o porque se sobrecarga, o tema familiar. Pero al alumno que generalmente le mete pilas y está ahí y estudia el curso, siempre le va bien. Así que bueno, nada, cuéntenme después. A ver, ahí veo. Sí, cuéntenme, che, no sean malos. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos chicos que ya han aprobado la materia conmigo y yo digo, che, ¿cómo te fue? Bien, me sacó un 10. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no me contaste? Como, yo re emocionada ahí, cuéntenme. Bien. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Si yo era una célula ya no somática, sino que soy una célula sexual, ¿sí? Que quiero recomponer el pool, ¿bien? Porque en realidad las células sexuales sí hacen mitosis, ¿bien? No vamos a ver todo eso porque si no, no vamos a llegar a ver genética, pero sí hacen eso, ¿sí? Espero romper tu racha. Espero no romper tu racha. No, sí van a probar. Métale pilas, hay que ponerle onda nada más. Bueno, miren, les decía, el tema de gametogénesis. Gametogénesis es formación de gametas, ¿sí? Formación de futuro espermatozoide, futuro óvulo, ¿sí? Ahora, eso sucede a lo largo de la vida embrionaria, ¿bien? Cuando somos embriones. O sea, se forman células que se llaman células germinales, ¿sí? Voy a poner acá. Hacen todas células germinales y esa célula germinal empieza a hacer un montón de mitosis. Voy a poner acá gametogénesis, una línea de tiempo, y esto nos va a llevar a herencia. Gametogénesis, que es el último tema. Bueno, gametogénesis es formación de gametas, ¿sí? Yo les decía que empezaba desde hace mucho, años luz. Uy, perdón. Ahora, formación del futuro espermatozoide y del futuro óvulo. ¿Bien? Ahora, el tema de gametogénesis, ¿sí? Formación del futuro óvulo o espermatozoide, yo les conté que comenzaba ya en la embriogénesis, ¿sí? Cuando estaban por formarse las futuras gónadas, ¿bien? En plena formación en plena formación de las futuras gónadas. ¿No dice gónadas? Sí, futuro testículo, futuro ovario. Esas son las gónadas, ¿sí? De las futuras gónadas. Bien, de ahí viene, gónadas. Bien, vamos que es la última clase, hay que meterle onda. Bueno, ok. En plena formación de las futuras gónadas, ¿no? Ahora, yo tengo un montón de células que se llaman células germinales, aquí también, células germinales, que hacen un montón de mitosis, ¿sí? Ellas siempre primero pasan por mitosis, germinales. Hacen un montón de mitosis, 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 hasta crear todo un pool de estas células, un montón de mitosis. ¿Sí? En el caso nuestro, estas células son 2N igual a 46, como saben, tenemos 46 cromosomas totales, ¿sí? Doble origen, somos diploides, 2N igual a 46. ¿Bien? Ahora, hacen mitosis, 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 hasta que en un lado forma las gonias. En un lado formo, si yo hago la ovogénesis, formo óvulos, ovocitos, y si yo hago espermatogénesis, formo espermatozoides. Espermatogénesis,
¿Sí? Quiero que hagamos todo este caminito. Yo cuando hago ovogénesis, yo empiezo ya cuando estaba en la vida intrauterina, o sea, estaba dentro de la panza de mamá, ¿sí? Estaba ya haciendo o empezando lo que es la ovogénesis. Mis células germinales en la tercer semana de vida, ni siquiera llegué al mes, tercer semana de vida, estaban haciendo mitosis. Y se transformaron en ovogonias. Ovogonias. Esas ovogonias siguen siendo 2n igual a 46. Siguen teniendo 46 cromosomas. Y quiero que observen, son células sexuales. Por eso, ¿qué pasa? Siempre agarran y dicen sexual, listo, haploide. No, esperen. Primero, las gonias no. Ellas son diploides todavía. ¿Sí? Ahí está. Son 2N todavía. Bien, tienen doble origen todavía. Ahí está. Se forman ovogonias, todo un pool de ovogonias, miles y miles de ovogonias. ¿Sí? Ahora, lo mismo, con la espermatogénesis pasa lo mismo. Estas células germinales se transforman en espermatogonias. Espermatogonias. Y también son 2n igual a 46. Ahora, vamos por acá, la ovogénesis. En la ovogénesis, estas ovogonias que hacían muchas mitosis, ¿sí? Estas ovogonias simplemente se diferencian, no digo que se dividen, se diferencian nada más, a ovocitos. Ovocitos 1 o ovocito primario. Bien, fíjense que simplemente se diferenció. ¿Sí? Nada más. Ahora, las espermatogonias pasó lo mismo. Las espermatogonias también pasan a diferenciarse, se diferencian. ¿A qué? A espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios o 1. ¿Sí? ¿Sigue siendo 2n igual a 46? Sí, yo dije que se diferenció. Nunca dije que se dividió, nunca dije que hizo meiosis. Nunca dije nada. Siguen siendo 2n igual a 46. Siguen teniendo 46 cromosomas. ¿Bien? Vamos ahora por este camino, el camino de la ovogénesis. Las ovogonias se diferenciaron a ovocitos 1. Esos ovocitos 1 ahora, ¿qué hicieron? Esos ovocitos 1 entran a la primera división, ahora sí. Entran a meiosis 1. ¿Sí? Cuando entran a meiosis 1, los ovocitos 1, ¿bien? Ellos hacen las diferentes partes de la meiosis. Meiosis 1 se divide en varias fases. Profase 1, nombre y apellido. Metafase 1. En los libros no nombra una prometafase, ¿sí? Por eso pongo metafase. Metafase 1, anafase 1, telofase 1, nombre y apellido, telofase 1, ¿sí? Ahora, este ovocito 1, entonces entran ellos, en gran conjunto, entran a meiosis 1. Todo esto más o menos, ponele, lo pongamos en tiempo de vida, 5 a 7 meses. Es un feto ya, ¿sí? De vida. ¿Bien? Ahí está. Es un feto, está pasando a ser un bebito. Bueno, todo hablando de la biología, ¿no? Términos biológicos. Entonces, entran a meiosis 1. Cuando hacen meiosis 1, estos ovocitos 1, ahora entran a profase 1. En profase 1 se topa con algo, ¿sí? Profase 1 resulta ser bastante, pero bastante específica. ¿Bien? Profase 1, es más, es irrepetible, no la pueden no saber, es irrepetible.
Porque los eventos que pasan en ella no suceden en ninguna otra parte. ¿Sí? No sé si la saben, pero se las dejo. Ya sé que sigo va con ese. Le sigo a Paquita. Día. A Día. ¿La tenían a esta? No sé si la vieron, pero el que no la vio ya la sabe. Le sigo a Paquita día a día. Una mnemotécnica. Mnemotécnica, algo así. Bueno, le viene de leptonema. Sigo, obviamente es con S, pero acá, bueno, se escribe con C. Sigo es sigonema. Paquita es paquinema. Día a día. Día sería diplonema. A día sería diacinesis. O sea, fíjense la cantidad de subfases que tiene la profase 1. ¿Bien? Después tenemos metafase 1, anafase 1, telofase 1. O sea que el ovocito 1 va, entra a meiosis 1 y hace todo esto. Ahora, cuando entra a meiosis 1 igual del quinto al séptimo mes de vida, entra el leptonema donde el material genético está bastante desorganizado, bastante descondensado. Entra cigonema donde se forma lo que llamamos, lo que es clave y que necesito que lo sepan, donde formamos el complejo sinaptonémico. Presten mucha atención cuando vean la síntesis, complejo sinaptonémico. Después entro a Paquita, a Paquinema, donde se hace el crossing over. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, los cromosomas estaban así, ¿no? Así, acá está. ¿Qué hago yo en el cigonema? Formo un complejo de proteínas que lo que hacen es alinear a los cromosomas. Hacen esto. Alinean a los cromosomas perfectamente, complejo sinaptonémico, en el cigonema del profase 1, y en el paquinema se recombinan, ¿sí? Se entrelazan, hacen el crossing over, recombinación entre cromosomas homólogos. Bien, voy a poner acá, entre cromosomas homólogos. Que uno dice, pará, pero el ovocito 1 no era haploide, no, nunca fue haploide todavía, tiene 46 cromosomas, tiene homólogos, tiene 23 de este lado, 23 del otro, se recombinan. ¿Se entiende? Por eso puede hacer el crossing over. Son cromosomas totalmente dobles y homólogos. ¿Por qué? Porque estos vienen de mitosis, una interfase, porque antes de dividirme, ¿sí? Algo que no le puse acá, pero ustedes ya lo tienen que saber, una célula antes de dividirse sí o sí crece. Si no, se hace chiquitita cada vez más. ¿Se acuerdan? ACG1, ACS, ACG2. Y ese ovocito 1, ACG1, SG2 y entra meiosis 1. Por ende, los cromosomas son así. Dobles, ¿sí? Ahí. Y se recombinan. Hacen el crossing over, ¿sí? Recombinación entre cromosomas homólogos. ¿Tengo homólogos? Obvio, porque sigue siendo N46. Listo. Estos dos son re importantes. Diplonema se queda acá. Se detiene el ovocito 1. Se quedó ahí. Se detuvo. Este lo dejamos en stop. Se detuvo. O sea que el ovocito 1 entró a meiosis 1, ¿sí? Ya sabemos que primero hizo una interfase G1, SG2. Entra a meiosis 1, profase 1, al leptonema, cigonema, paquinema, diplonema. Se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Hasta qué? Hasta que llega a los 7 meses, 8 meses, 9 meses, en términos normales, llega a un embarazo a término, nace esa criatura, la criatura nace, pasados los años, entra la pubertad, imagínense la cantidad de años que pasan, para ese ovocito 1, ¿sí?
ya en la pubertad, ponele, porque depende de la persona, en realidad, en la pubertad se supone que tiene que venir la menarca. ¿Qué es la menarca? La primera menstruación. ¿Sí? La primera menstruación. Cuando viene la primera menstruación, este ovocito 1 que se quedó acá, ahora, voy a poner acá, primera menstruación. Uy. Cuando viene la primera menstruación, ahora sí. Ese ovocito 1 continúa tranquilo. Ahora sí, reanuda esto, ¿no? Reanuda el diplonema, ¿sí? Porque en el diplonema justamente acá pasa algo rarísimo, que en ninguna división pasa, se descondensa el ADN, zonas del ADN, descondensan zonas de ADN. Chicos, ¿se dan cuenta lo que está pasando? Están descondensando zonas de ADN en la división. O sea, en la división siempre está compacto. ¿Qué onda? Lo estoy descondensando para mantener vivo este ovocito, para que se mantenga con vida hasta que la niña tenga la menstruación. ¿Sí? Hasta que la criatura tenga la menstruación. Primera menstruación. ¿Bien? Entonces, después del diplonema, pasa diacinesis, que ahí no tienen que volver a hacerse un matete. Porque si saben mitosis, si saben profase mitótica, ya saben lo que pasa en diacinesis. ¿Qué pasa? Material genético se compacta más, se desintegra la envoltura nuclear porque se fosforila la lámina nuclear, se forma el uso mitótico, todo lo mismo, ahí todo lo mismo, ¿sí? En diacinesis. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Me quedaron unidos estos cromosomas, por lo que llamamos quiasma, el lugar donde se entrecruzaron. Ahí está, los homólogos. Bien. Terminó, ¿no? Se detuvo ahí, entró en la pubertad, primera menstruación, el ovocito 1, reanuda la meiosis 1, hace profase 1, después hace metafase 1, donde en la metafase 1, esos cromosomas que habían hecho crossing over, ¿se acuerdan? Acá sí hay pares, miren, por eso les decía, esos cromosomas homólogos que estaban unidos por el lugar donde se recombinaron, ahora sí, se alinean en el plano medio de la célula, los cromosomas homólogos. Hace metafase 1, anafase 1, ¿qué le pasa ahora? Metafase 1. Anafase 1 se separa en cromosomas enteros. Separo 23 de un lado, 23 del otro. O sea que después de anafase 1 de la meiosis 1, estos cromosomas, ahora sí, me quedan 23 de un lado, 23 del otro. Estas células pasan a ser haploides. ¿Sí? Entonces yo no voy a cortar acá. Sabemos que se detiene, se reanuda, para que me quede espacio. Primera menstruación, voy a poner acá. Re larga, ¿no? Reanuda. La meiosis 1. Se termina la meiosis 1 porque hace metafase 1, donde se alinean cromosomas homólogos. Anafase 1, donde se separan, escuchen bien, cromosomas se separan, no cromátides, se separan cromosomas enteros. Telofase 1 se reconstituyen células. Entonces, reanuda la meiosis 1 y ahora se llama, la termina, y ahora se llama ovocito 2. ¿Me van siguiendo? Ahora se llama ovocito 2. Hizo todo esto, ovocito 2. O sea que nosotras ovocitamos, sí. Entonces ahora, claro. Ahora, si yo dibujara el ovocito 1, el ovocito era así. El ovocito 1 era así. Tenía 46 cromosomas, 23 de un lado, 23 del otro. Así, dobles, ¿no? Era 2n igual a 46.
con un total, cada cromosoma puede estar compuesto por 2 moléculas, o sea, 92 moléculas de ADN. No se hagan quilombo con esto, ¿sí? Ahí van a perder mucha energía y estrés. ¿Qué pasa? Un cromosoma puede ser doble o simple. Acá es doble, listo. Entonces tienen el doble de moléculas, 92. Acá, ¿qué pasó? El ovocito 2, ¿cómo lo dibujo? Después de la meiosis 1, terminado la meiosis 1, el ovocito 2 me queda así. ¿Qué pasó? Como hice meiosis 1, yo agarré estos cromosomas y los separé. ¿Sí? Yo tenía N y N, era diploide, y ahora ¿qué pasó? Separé juegos cromosómicos. Ahora es haploide. ¿Sí? ¿Está? Sigo teniendo ahora tengo 23 cromosomas, pero con 46 moléculas. ¿Por qué? Porque estos 23 cromosomas están formados por 2 moléculas de ADN. ¿Sí o no? Hola. Ahí estarán los 46 en el medio, pero son dobles. Claro. En este caso serían los 23, son 23 cromosomas, pero con 46 moléculas. ¿Qué hice? El ovocito 1 termina la meiosis 1 y ahora se llama ovocito 2. Y ahora ese ovocito 2 es haploide. Ahora tiene 23 cromosomas. El único momento, es más, es inconfundible, chicos, porque el único momento donde yo puedo decir que se reduce 46 a 23 es después de la meiosis 1. La meiosis 1 es la única etapa reduccional, chicos. No hay ninguna otra. ¿Está? Meiosis 1. Ahora, ese ovocito 2 sigue todavía. Tiene que entrar a G1, G2, porque no hay S, crece, tiene que crecer antes de dividirse, y entra a meiosis 2. Cuando hace meiosis 2, se queda detenido, voy a poner acá, el ovocito 2, se queda detenido en metafase 2. Para siempre, si quiero sí, si no quiero no, o se simplemente pasa no, ya está. El ovocito 2 se queda detenido en metafase 2. Hasta que haya fecundación. Si no hay fecundación, se queda ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Si termina la meiosis 2, el ovocito 2 recién se llama óvulo. Aquí en biología, en nuestra materia. ¿Bien? ¿Quedó o no quedó? ¿Alguien vivo? ¿Se cortó el internet? Hola. Sí, sí, se entiende. Ahí están con vida. Bien, ahí están vivos. Estamos, bien. Media horita más me bancan. Esto es lo más largo, ovogénesis, ¿sí? La formación de los futuros óvulos. Bien. Ahora, esto, siempre que se libera un ovocito 1, se libera lo que llamamos cuerpo polar o corpúsculo polar, y acá también. No cumple ninguna función, es simplemente el balance genético, ¿sí? Después lo ven en la síntesis. Eso es un detalle que casi ni se pregunta. Esto sí, lo que vimos sí. Espermatogénesis, más fácil. Todo comienza en la pubertad, cuando se recanalizan los túbulos seminíferos del testículo. Nos habíamos quedado acá. Espermatocito 1, 2N46. Bueno, hace meiosis 1, no se detiene en ningún lado, así que hace profase 1, pasa por leptonema, cigonema, paquinema, hace todo eso,
pasa por metafase 1, donde alinea sus cromosomas homólogos, pasa por anafase 1, donde se separan esos cromosomas homólogos, pasa por telofase 1, donde ya se reconstituyen sus dos células. ¿Quiénes son esas células? Dos células hijas, espermatocitos. Dos. ¿Sí? Espermatocito 2. Acá lo mismo. Espermatocito 2. ¿Y cómo son estas células? Son N igual a 23. ¿Por qué? Porque la meiosis 1 es reduccional. Se reduce el número de cromosomas a la mitad. Estos espermatocitos 2, cada uno entra a meiosis 2. Este se va a meiosis 2, este también. ¿Sí? Entrará meiosis 2. Acá, y este también. Meiosis 2. Cuando entran a meiosis 2, ya saben, hacen la previa, hacen G1, G2, sin S, porque tiene que crecer. Y cuando entran a meiosis 2, ahora esos espermatocitos 2 que son haploides, se vuelven a dividir. Cada uno en dos células más. Espermátides. Espermátides. Y siguen siendo N23. Siguen teniendo 23 cromosomas. Todo esto es la pubertad en un solo momento. Espermátides. Y siguen teniendo 23 cromosomas. ¿Sí? Acá lo mismo y acá lo mismo. Espermátide. Y acá lo mismo. Espermátide. Todas son N23. Y acá lo mismo. N23. ¿Qué pasó? Espermatocito 1 se diferenció, ¿no? Ahí está. Tiene 2N46. Es como esta célula, el espermatocito 1. ¿Sí? Es como esta. ¿Qué pasó? Entra meiosis 1, se divide en dos células. Ahora, ¿cómo se llama? Espermatocito 2. Dos espermatocitos 2. ¿Y ahora cómo son? Así. Si quieren dibujarlo después, así. Son dos células haploides, con cromosomas dobles. Ahora, cada espermatocito 2 ahora hace meiosis 2. Y cuando entra meiosis 2, se transforman en espermátides. Y las espermátides, en su núcleo, yo voy a ver esto, 23 cromosomas simples. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Y esos espermátides ahora, con sus 23 cromosomas simples, ahora simplemente se diferencian, nada más, pierden citoplasma, adquieren una colita por microtúbulos, se transforman en espermatozoide. Voy a poner zoide porque ya les dije que me parece muy larga la palabra. Zoide, ¿sí? Ahí está. N23. Y acá lo mismo, 1, 2 y acá otras 2. Total de 4, ¿no? Y así, 4 millones en realidad, pero bueno. Acá uno y acá otro. ¿Está? ¿Quedó? Es seguir el caminito igual. Bueno, vamos a ver si quedó. Vamos a ir activando un poco con Choi porque si no los pierdo, estoy segura que los pierdo. Cuando escucho mucho silencio porque ya los perdí. Miren, vamos con este choice y ahí vamos a unas cositas de genética. Y los dejo en paz. Miren, vamos acá. ¿Qué me dirán de esto? A ver si están despiertos.
Vamos, estamos despiertos, me encanta. Bien, estamos vivos, bien. Sí, es la A, claro. Si yo quiero formar gametas, estoy hablando de zooides o óvulos, n igual a 12, o sea, haploides, tiene que venir de una célula que era diploide, que era 2n igual a 24, ¿sí? Así que excelente, es la A. Bien, chicos, hermoso. Están vivos. Bien, ¿cuál es esta? La palabra es media rara igual. Segregación hace referencia a separación, ¿sí? Separación al azar. A eso va a hacer referencia, ¿sí? Aquí tienen que tener en cuenta, claro, es verdad, pero dice, durante la meiosis, la segregación al azar. A ver, nosotros tenemos meiosis 1, donde tenemos la profase 1, donde el principal evento es el crossing over. Tenemos la metafase 1, donde se ligan los homólogos. Después tenemos la anafase 1, donde se separan los cromosomas homólogos. Está bien. Y la telofase 1, donde se van a reacomodar y va a volver a volver cada uno de las células hijas, va a empezar a tener justamente los cromosomas totalmente alineados. ¿Bien? Perdón, cada una de las células hijas va a tener 23 cromosomas de un lado, 23 del otro, cada una. ¿Sí? Ahora, ellas van a hacer una segunda división, primero esta y la otra, que es la meiosis 2. La meiosis 2 es igual a la mitosis. Profase 2, o sea, se desaparece el nucleolo, se condensa el material genético, por eso no la nombré. Yo dije meiosis 2, listo. No, pero ella también tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, ¿sí? O sea que yo acá ya tenía, después en la meiosis 1 recombinaba los cromosomas y separaba, en anafase 1 separaba los homólogos, aumentando, escuchen bien, aumentando la variabilidad genética, meiosis 1. Pero después cada una de estas células haploides hace G1, G2 y entra a meiosis 2. En meiosis 2, cada célula haploide, cada una de ellas, hace profase 2, condensa su material genético, hace lo mismo que mitosis, condensa su material genético, lo máximo que puede, desaparece su nucleolo, ¿sí? Se forma el uso, igual que la mitosis. En metafase 1, pero esta es célula haploide, perdón, en metafase 2 se alinean los cromosomas en el plano medio. Estos cromosomas ya son más chetos porque están recombinados, vienen ya de una meiosis 1. Y en la anafase 2, esas cromátides hermanas de estos cromosomas, de estos 23 cromosomas, se separan. Anafase 2. Acá, se separan. O sea, hay una segregación al azar que aumenta más la variabilidad genética. Y en telofase 2, estos cromosomas ya quedan en cada una de las células hijas. Y quedan, en este caso, las espermátidas, ¿no? Bien. Entonces, yo en todas las divisiones, mitosis, meiosis 1, meiosis 2, tengo una segregación al azar. Tengo la anafase. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, la respuesta correcta no es la D, es la B. ¿Sí? Miren. ¿Por qué la D no? Porque acá dice, durante la meiosis la segregación al azar, la separación de cromosomas. O sea, la separación. No me dice separación de cromosomas ni de cromátides, no me dijo nada. Si dijera cromosomas, es verdad, es la D. Pero no dice cromosomas, no dice nada, dice segregación al azar. Es como, no sé, ¿segregación de qué? Cromátide, cromosoma, ¿de qué? No me dice nada. ¿Me siguen? No me dice nada, o sea, no me dice ni cromátide ni cromosoma. Entonces no puedo decir que es la D. Podría ser la D, la que dijeron ustedes, si acá dijera segregación de cromosomas. Ahí sí, es la D nada más.
Pero como dice segregación y no te aclara si es cromosoma o cromátide, es la B. ¿Se entiende? ¿Está o no? Porque en meiosis 1 se segregan o se separan cromosomas al azar. Pero en la meiosis 2 se separan cromátides, como en la mitosis. Cromátides al azar. Pero como acá no aclara, listo, es la B. Bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Están vivos? Están muriendo. Para el último tema. ¿Estamos activos o no? Sí, buenísimo, vamos. Bien. Vamos a ver unas cositas de genética, ¿sí? Y lo que está en las diapositivas, básicamente no lo voy a hacer acá, lo vamos a hacer lo que está en su tarea, digamos, digamos en el Classroom, ¿sí? Vamos a hacer alguno de esos, porque esos no lo hicimos en vivo, eso está como tarea, así que va a estar más bueno, va a ser mejor, ¿sí? O sea, no voy a hacer lo que está en los Power, porque los que están en los PowerPoint ya los hice en la síntesis. Bien. A ver, acerca de genética, definiciones, leyes de Mendel, primera, segunda ley. ¿Sí? Seguro, primera, segunda ley de Mendel. Re importante. Bien. Ahora, voy a cortar la grabación así queda separado división de genética. Ahí va, y ahí vuelvo a grabar.